Bueno, ya estamos con nuestro primer invitado de hoy, abogado, exconvencional constituyente, Eduardo Cretón. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Mara, José Francisco, muy bien, ¿y usted? Bien, también bienvenido. Llegó la hora aquí en Radio Agricultura. Eduardo, partir preguntando por lo que ha sido uno de los temas principales de hoy. Tras el fallo judicial, la USACH finalmente publica los antecedentes académicos de Elisa Loncón, quien fue presidenta de la Convención Constitucional cuando tú fuiste convencional. Y que en realidad ha sido una temática de un año completo en cual se solicitaron los antecedentes porque ella se pidió un año sabático y la universidad no quiso entregar los papeles, y hoy día ya tras el fallo, por supuesto, tuvieron que entregarlo y no recurrieron a la Corte Suprema. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta situación de la expresidenta de la Convención? A ver, lo primero es situarnos con respecto al personaje que uno está hablando. A mí me tocó trabajar bien de cerca con la expresidenta de la Convención, con Elisa Loncón. Tuvimos más de un encontrón ahí en la Convención Constitucional. Yo te diría que éramos de los dos convencionales que más nos cruzamos, sobre todo por el tema indígena. Claro, por supuesto. Tú eras convencional, sobre todo representante de la Araucanía, un sector sí, donde una de las hay cosas que vi, Perdón. Sí, que hay un montón de problemas ahí con respecto al mundo indígena, la violencia, el terrorismo, pero a mí una de las cosas que más me llamaba la atención es la personalidad de Elisa Loncón, porque es este tipo de personas que vive criticando los privilegios y que se victimizaba en su papel, en su rol de escaño reservado, pero que nunca fue capaz de cuestionar sus propios privilegios. Yo me pregunto, ¿a qué profesor universitario le dan un año sabático porque sí nomás, con goce de sueldo, digamos, y al minuto que la gente legítimamente de una universidad estatal se pregunta por qué ella tiene ese beneficio y no cualquier otro profesor, y la universidad además la protege y se negaba a entregar los antecedentes académicos? Entonces, esto habla mucho de la personalidad de Elisa Loncón, con la que me tocó estar muchas veces, que es ese tipo de personas que vive victimizándose, acusando privilegios del resto, pero que es incapaz de ver sus propios privilegios y sus propios beneficios, como era este año sabático que tuvo en la universidad. Oye, Eduardo, y a propósito de la discusión constitucional, ha vuelto, tú participaste en la Convención Constitucional, pero también estuviste muy activo después en el Consejo Constitucional, y una cosa que se ha visto ahora es reeditar o un poco volver a relevar la discusión en torno al sistema político, esto basado en que en el Consejo de Expertos hubo un acuerdo transversal respecto para hacer algunos cambios que eran relevantes en el sistema político, pero algunos dicen que esto podría estar abriendo nuevamente el proceso constitucional. De hecho, la diputada Maite Orsini dice que el proceso constitucional sigue abierto, ¿verdad? Aunque hoy día no está en su auge. ¿Cómo ves tú la posibilidad de llegar a un acuerdo, de avanzar en cambios al sistema político? Sobre todo porque claro, parece evidente que requiere cambios, ¿verdad? Tanto el sistema político como el sistema electoral. Absolutamente. Yo creo que una de las cosas que ha hecho que nuestro país sea ingobernable fue el pasar del sistema binominal al sistema proporcional y aumentar el número de diputados. ¿Alguien cree que algún chileno le ha mejorado la vida porque hayamos pasado a tener 155 diputados? Para nada. ¿Alguien cree que hemos tenido leyes de mejores calidad porque hayamos pasado 155 diputados? Para nada. Y es más, yo creo que el gran problema que tiene Chile hoy día tiene que ver con la fragmentación política, con la enorme cantidad de partidos políticos que tenemos. Muchos de ellos ni siquiera superan el umbral del 5% de los votos. Y por lo tanto yo creo que si queremos volver a tener orden y queremos volver a progresar en nuestro país, es fundamental hacer los ajustes al sistema político. De hecho, cuando uno le pregunta a los chilenos comunes y corrientes si está de acuerdo con reducir el número de parlamentarios, las encuestas te muestran que sobre el 85% está dispuesto a reducir el número parlamentario. Por lo tanto, hay un trabajo que hacer ahí. Ahora, cosa distinta es lo que ha dicho la diputada Maite Orsini, que esto significa volver a abrir un proceso constitucional, que el mandato del apruebo, digamos, al cambio de la Constitución sigue vigente y todas esas cosas que han querido decir. Eso es completamente falso. Y yo creo que hoy día ninguno de los partidos de la oposición está disponible para abrir un nuevo proceso constitucional. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Chile ya habló fuerte y claro, y hoy día la Constitución que nos rige es la Constitución más democrática de nuestra historia y la que más legitimada está por los chilenos, no una, sino que 2 veces. Y por lo tanto no hay ningún espacio para un proceso constitucional. Pero yo
pondría alerta y un poquito de oreja y ojo a lo que está haciendo la izquierda chilena, porque algunos hablan de un tercer proceso constitucional, otros como el Partido Comunista llama a salir a la calle para ejercer presión social para aprobar la reforma. O sea, en el fondo lo que tenemos es que hay una gran parte de la izquierda y del gobierno que no aprendió nada en todos estos años y que todavía sigue insistiendo en la misma receta añeja del octubrismo. Eduardo, y estamos hablando con Eduardo Cretón, ex convencional constituyente de la Unión Demócrata Independiente. Eduardo, ¿cómo, con miras a la siguiente elección, cómo ves tú este comportamiento por parte del oficialismo? Tú dices que no están alineadas sus declaraciones con las cosas que la ciudadanía ha planteado, con que son sus prioridades. ¿Cómo ves esto con caras a las elecciones municipales? Ustedes como partido y como también coalición opositora. Nosotros si tenemos algo muy claro desde la UDI, es que cuando los comunistas llegan al poder se aferran a él como sea. Y hoy día tenemos un gobierno donde uno de los principales partidos de gobierno es el Partido Comunista. Y en ese sentido el gobierno, el oficialismo, va a buscar todas las fórmulas posibles para llegar a tener candidato único en las distintas comunas. De hecho, se ha anunciado un pacto que va desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Y eso nos demuestra que el gobierno sabe que está golpeado, que saben que están mal evaluados, pero que aún así van a hacer todos los esfuerzos para poder mantener la mayor cantidad de comunas en su poder. Y ante eso, lo que tiene que hacer la oposición es tener generosidad, poner los mejores nombres sobre la mesa. Esta semana han salido varios nombres de figuras de los gobiernos de Sebastián Piñera, por ejemplo, que están dispuestos a competir. El Partido Republicano también ha puesto nombres sobre la mesa, pero lo más importante es que nosotros entendamos que la oposición no puede estar dividida, porque estar divididos en la oposición, que hoy día es amplia, que va desde los demócratas hasta el Partido Republicano, estar divididos en la oposición es hacerle un favor al gobierno y un favor también a toda esta gente que se va a buscar aferrarse al poder como sea. Y ahí en ese sentido, ¿cómo se ve el escenario político dentro de la oposición a propósito de un posible acuerdo, una posible alianza entre sumar distintos sectores políticos? Porque hoy día vemos que la oposición está más o menos coordinada en el Congreso a propósito de lo que está pasando en la elección de las mesas directivas, tanto del Senado como probablemente en la Cámara de Diputados, pero se ve más ruido en la elección municipal. Entonces, pareciera también que hoy día, por ejemplo, decía Rodrigo Arellano, el vicedecano de gobierno de la Universidad del Desarrollo, que la municipal es clave para lo que se viene. Entonces, esa coordinación se está produciendo, va a ser más pacífico que lo ha aparecido en la prensa. ¿Cómo están resolviendo esos temas más complejos? Sí. A ver, es complejo una negociación municipal cuando tú tienes que negociar con el Partido Republicano, Evo, PoliRN, la UDI, Demócrata, Amarillo. Cuando tienes 5, 6, 7 partidos en la oposición, es una negociación muy difícil y que nos devuelve un poco al tema que conversábamos antes. El problema de la fragmentación política en Chile no solamente se da en el Congreso, sino que también se está dando a nivel municipal. Y eso genera enormes desafíos. Yo creo que el primer desafío es que estemos todos los partidos coordinados, que tengamos conversaciones constantes. De hecho, desde la UDI hemos tenido reuniones con el Partido Republicano, hemos tenido también reuniones con demócratas, hemos tenido, por supuesto, reuniones y tenemos una mesa de negociación con nuestros socios de Chile Vamos, con Evópolis y Renovación Nacional. Hemos tenido reuniones también con el Partido de la Gente. En regiones también ha habido acercamiento con el Partido Social Cristiano, porque acá lo que tenemos que hacer es buscar los mejores nombres y al mismo tiempo los mejores mecanismos de solución, ya sea primaria, encuestas, ver la forma de que la oposición llegue con un solo candidato. De lo contrario, esta fragmentación puede terminar siendo un cáncer para la oposición y terminar siendo un flaco favor para el gobierno. Desde esa perspectiva, ¿están proponiendo candidatos competitivos para ciertas comunas que tiene el oficialismo y que también son clave a nivel político, como es Santiago, puede ser Recoleta, Viña del Mar, Valparaíso? Sí, estamos en busca de los mejores nombres. Esta semana ya se han ido posicionando algunos nombres, hay personas que han manifestado su intención de competir, como el caso de Sebastián Sichel por la comuna de Santiago, y se han ido instalando ciertos nombres, pero lo importante acá es entender que en esas comunas emblemáticas, estoy pensando también en Maipú, Viña del Mar, hay que ir a dar una disputa no solamente territorial, sino que también ideológica. El Frente Amplio sabe muy bien
que probablemente sus próximas cartas presidenciales no van a venir del Congreso, sino que van a venir precisamente de los municipios, de Ñuñoa, Maipú, Viña del Mar, donde tienen alcaldes que por lo general están mejor evaluados que el resto de la figura del Frente Amplio. Y por lo tanto es muy importante que en esas comunas la oposición sea capaz de dar una batalla ideológica, porque Tomás Bodanovich puede ser un alcalde que lo haga relativamente bien, pero no se nos puede olvidar que Tomás Bodanovich es uno de los fundadores del Frente Amplio, que nos llevó al octubrismo del 2019 y que son parte de un gobierno que está haciendo las cosas realmente mal. Y esa disputa ideológica en materia de educación, en materia de seguridad, es la que tenemos que ser capaces de ir a dar con estos alcaldes emblemáticos del Frente Amplio. Oye, Eduardo, y en ese sentido, ¿cómo se está posicionando la UDI en particular en las elecciones municipales? Porque vemos que hay bastantes comunas que hasta hace poco tiempo estaban en manos de la UDI, hoy día algunas en el Frente Amplio, otras que no pueden ir a la reelección, como el caso de la Florida, pero que todavía no se posicionan personas o figuras que uno crea que al menos que puedan ser competitivas. De hecho no han salido a la luz sus nombres. ¿Hay un desafío en particular en la UDI respecto a las elecciones municipales? ¿Hay un estándar o un umbral que quieran conseguir especialmente? ¿Cómo lo ves tú? Desde la UDI lo que estamos haciendo el esfuerzo es que a la oposición en su conjunto le vaya bien. En ese sentido nosotros hemos trabajado tratar de ser un interlocutor entre el mundo republicano, Chile Vamos, demócrata, porque a nosotros más que el interés del propio partido, que por supuesto siempre es algo que tiene que estar sobre la mesa, nos interesa que a la oposición le vaya bien. Y en ese sentido nosotros sabemos que, por ejemplo, en la Argentina se han abierto la opción de primaria. Nosotros tenemos un candidato que es Carlos Ward, que creemos que está bien evaluado. Hoy día recién leía que Felipe Alessandri finalmente estaría jugando con la opción de los Arnechea. En Las Condes tenemos que ver qué es lo que va a pasar, si es que la alcaldesa Peñalosa finalmente va a tomar la decisión de ir o no ir a la reelección, y en ese caso también está la figura de Marcela Cubillos, que es una emblemática ex militante de la Unión Demócrata Independiente, y en el fondo estamos haciendo todos los esfuerzos para que a la oposición en su conjunto la vaya bien, más allá de que obviamente cada partido quiere tener buenos resultados. Estamos en un proceso de conversaciones, de diálogo con figuras importantes de los gobiernos de Sebastián Piñera, con figuras relevantes del partido, y de a poco hemos ido logrando convocar nombres, no solamente en Santiago, sino que también en regiones tenemos muy buenos nombres. El otro día presentamos una nómina de 15 candidatos a gobernadores regionales. Muchos de ellos son nombres realmente competitivos y que esperamos tener buenos resultados con toda esa gente que ha estado dispuesta a asumir desafíos electorales por la UDI. Bueno, estábamos conversando con Eduardo Cretón. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Llegó la Hora. Vamos a estar al tanto qué pasa con los candidatos de oposición a las municipales. Muchas gracias, Eduardo, y nosotros nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos.